Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto estar en esta transmisión aquí en Matices a través de cimacradio.org y me da muchísimo gusto compartir micrófonos en esta ocasión con mis compañeras Alejandra Trujillo, Joana de la Cruz. Las chicas Matices, ¿cómo están? Hola Ivonne, muy contenta de estar un día más, de que nos puedan escuchar, nos puedan ver y traemos temas interesantes, relevantes, así que estén pendientes. Chicas, auditorio, pues un gusto estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes micrófonos en este espacio netamente feminista y pues con mucha información, como dice Ale. Entonces, acompáñenos en esta hora para que conozcan temas de relevancia. Matices. Pues continúa prófugo el feminicida serial Eduardo N., quien asesinó con un martillo a su expareja Astrid y a su hijo Ángel de 16 años de edad, y además dejó muy malherida a la pequeña Isabela de 10 años. El feminicidio ocurrió el pasado 3 de marzo. Hay videos en los que se ve llegar a Eduardo en una camioneta negra al fraccionamiento Alcante en Zapopan, Jalisco, en donde vivía Astrid con su hija e hijo. Y después de 30 minutos se ve nuevamente al agresor saliendo con toda la tranquilidad del mundo a pie, con una mochila colgada al hombro y una maleta de ruedas que va jalando. Sale del fraccionamiento y toma un taxi de aplicación y esa es su última localización. Vecinos se acercaron al departamento de Astrid al escuchar pues ruidos. Le llamaron a la policía, quienes encontraron a Ángel envuelto en cobijas sin signos vitales. Después en otra habitación a Astrid, pues también fallecida a causa de las heridas realizadas por un martillo. Y en otra habitación estaba Isabela con múltiples heridas. A ella la trasladaron al hospital en donde todavía se encuentra pues en coma. Se dice que está grave pero estable. Eduardo N. ya había estado en la cárcel por el delito de feminicidio. En 2004, en Sinaloa, asesinó a martillazos a su expareja Marta Berenice. 2 años después se fugó de la cárcel, lo aprendieron, pero a pesar de que tenía una condena de 24 años, solo estuvo en la cárcel 16 años. Salió libre, no se sabe si salió por buena conducta o cuál fue su situación. Se le pregunta a las autoridades de Sinaloa, pero al parecer dicen que pues cumplió su condena y ya no hay delito. Sí, con respecto a este caso en particular, se estaba revisando esta situación precisamente porque al parecer él cumplió su condena y pues ya cumplió con esta. Se va a verificar precisamente esta situación y con respecto a la colaboración, pues ya propiamente el secretario de Gobierno podrá hablar de la misma. El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, dice que pues hacen lo posible por capturarlo. Escuchemos. Un antecedente en Sinaloa, donde aparentemente esta persona estuvo detenida, bueno, aparentemente estuvo detenida. Bueno, hay un antecedente de que hubo una fuga, parece que posteriormente, digo, esto, te digo, es en medios abiertos, fue otra vez recluido. Queremos pensar que cumplió parte de la sentencia y a lo mejor obtuvo algún beneficio. Mire, ahorita estamos al 100% en este tema por lo delicado del tema, por la forma en que ocurrió. Desde luego que no les puedo dar muchos avances porque pues, nos podría perjudicar en la investigación. Lo único que les puedo decir es que estamos al 100% en este tema. Tenemos ya giradas todas las colaboraciones, hemos alertado a todo el mundo pues, para efecto de si lo puedan localizar. Y tal parece que en 2022 su esposa Janet
falleció en circunstancias sospechosas. De esto no hay investigaciones, ¿eh? Nada más para que tomen en cuenta. Carla Casillas, hermana de Astrid, mencionó que pues Eduardo era un hombre labioso y que ella, la verdad, no le tenía confianza. Y pues ella, ay, es que es muy lindo, ay, es que es, pues lo que pasa es que este hombre es muy labioso y manipulador, entonces sabe cómo hacer las cosas, es un profesional. Pero la verdad hubo varias cosas que a mí no me terminaban de convencer, no me caía bien y no, yo la verdad pensaba que era un estafador, o sea, sí lo es, pero jamás me imaginé que llegara a ser un asesino y pues la verdad es que uno no se pone a investigar cuando conoces a una persona. Entonces no es como que, a ver, déjame investigo si tiene historial. Pues no, desgraciadamente no tenemos como esa idea porque no te imaginas jamás que vaya a ser pues un asesino. Además que pues Eduardo aisló a Astrid de la familia y que pues Carla ya no tenía contacto con su hermana. Escuchemos. Desgraciadamente mi hermana siempre, toda la vida, ella fue muy, con sus temas fue muy hermética. No le gustaba pedir ayuda, no le gustaba hablar de sus problemas. A veces teníamos que sacarle a fuerzas las cosas, pero de este hombre, no, desgraciadamente él la alejó de mí mucho tiempo. Yo tenía mucho que no tenía contacto con ella. Ya cuando yo vi en su Instagram puso que en las malas uno se da cuenta quién está, quién realmente está. Y ahí fue cuando yo le dije, ánimo, tú eres una mujer muy fuerte, has librado muchas batallas y esta no va a ser la excepción. Y me comentó, gracias hermana, la verdad yo dije, creo que ya es el paso para volver a retomar ya la relación de hermanas, porque la verdad este hombre la alejó. Eduardo creó la empresa Grapesa Internacional, que pues es una agencia especializada en seguridad, inteligencia y defensa, y fue presidente de la organización Mexicanos Uniformados. Él decía que tenía la habilidad para cambiar a toda la policía mexicana. En su página web, granadospalmafoundation.org, dejó una confesión del feminicidio. Hay un apartado que se llama Gratitud y Perdón, en donde él escribió, solo les voy a leer un pequeño fragmento porque no quise meter mucho. De tenerlo todo, perdí todo. Dios me bendijo con una vida llena de amor y prosperidad y lo traicioné. Traicioné también el inmenso amor de mis padres, traicioné la educación que me dieron mis maestros y traicioné la responsabilidad de ser padre y esposo. Traicioné la mano que me tendieron mis amigos, pero principalmente traicioné la confianza y el amor de quien me entregó su corazón y le arrebaté la vida. Hoy solo queda vivir con el dolor de lo irreparable y dedicar lo que me reste de vida a hacer el bien, a pagar la factura que le debo al destino con una vida comprometida en valores, temor a Dios y amor a mi familia y amigos. Servir siempre a mi prójimo y esforzarme en contribuir productivamente con mi entorno. Eduardo, todavía firma Eduardo Granados Palma. Con con este insulso, este mensaje y con la desfachatez de sus palabras, menciona que le quitó la vida al amor de su vida. Todo indica que este feminicida se fue a la Ciudad de México, de donde es originario, pero todavía siguen las investigaciones. Lamentable este feminicidio, chicas, un feminicida serial que anda en las calles en este momento. Y pues bueno, ¿qué opinan del caso? La violencia que este sujeto ha ejercido es realmente escalofriante. Pero independientemente de eso, a mí me parece más grave que haya autoridades que permitieron que este sujeto saliera libre
y que no se ha cuestionado si realmente una persona con esas características, un feminicida como tal, puede realmente tener una rehabilitación. Yo no sé si dentro de las cárceles, bueno, más bien estoy segura que dentro de las cárceles no se les da ningún tipo de curso para que entiendan qué es lo que están haciendo. Y luego pues salen y obviamente siguen teniendo la misma idea de que tienen derecho a matar mujeres porque son superiores, porque se sienten con la impunidad y porque se ven que pueden volver a hacerlo sin que haya una consecuencia tan grave, ¿no? Unos cuantos años ahí en la cárcel y ya salen y vuelven a cometer los delitos. Sobre todo deficiente las actuaciones de la fiscalía, se tienen videos, ¿no? Se tiene información y cómo es posible que a pesar de que ha pasado el tiempo no han podido dar con el responsable, ¿no? No, o sea, de verdad que no hay justificación. Creo que hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas, cómo las fiscalías estatales no están realizando su trabajo ni por parte de los desaparecidos, ni los feminicidas. eh, Lamentable que siga sucediendo y sobre todo que se siga justificando, tratando de justificar por no llevar a cabo su trabajo. Fíjense que es, híjole, no sé, desesperante. Como una persona que se fuga, o sea, lo detienen, está en la cárcel, se fuga a los 2 años y después deciden darle este premio por llevar algunos años en la cárcel y que no cumpla toda su condena. Y como lo menciona Ivonne, o sea, no nada más es meterlos en las universidades del crimen, que son las cárceles, ¿no? Es, pues sí, implementar algunos cursos, hacerlos entender que lo que hacen está mal, para que cuando salgan realmente tengan una rehabilitación como sociedad, ¿no? Que se puedan integrar sanamente en la sociedad. Cosa que obviamente este tipejo, con toda la información que tiene sobre seguridad, sobre todo esto, que aparte parece que trabajaba para el gobierno, pero el gobierno, o sea, son como que dichos, ¿no? Que trabajaba para el gobierno, pero ellos dicen que no es cierto, que no hay evidencias de eso, ¿no? Pero como pues era una persona en la que se movía en estos medios de seguridad, de agencias de seguridad, de inteligencia y demás, pues obviamente que son muy buscadas, ¿no? Son muy buscadas y este tipo hasta tiene libros y no, bueno, o sea, el tipo sabía cómo moverse, sabía cómo manipular y pues evidentemente pues es un feminicida muy bien estructurado, ¿no? El hecho de que el asesinato bueno, la muerte de su esposa Janet en el 2022 ni siquiera se está tocando. Ahí también hay, pues hay que echarle una revisada. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Una exhumación? No lo sé, ¿no? La revisión del expediente, yo qué sé, porque seguramente este tipo también la asesinó. Entonces, pues creo que las autoridades por ahí tienen mucho trabajo, sobre todo para capturarlo, porque pues lamentablemente ahorita todavía sigue prófugo, y que pues ahora sí le den una condena para que pues ya no salga, ¿no? O sea, ya no es necesario en una sociedad como la nuestra, ¿no? No, no lo necesitamos afuera. Y sobre todo, fíjate que en criminalística hay un dicho, ¿no? Independientemente de que seas el mejor criminalista, si cometes un delito, siempre queda evidencia de ese delito. Entonces, él, aunque conozca, si la autoridad realmente hace su trabajo, van a tener que dar con él. Igual, si tiene estrategias de seguridad para esconderse, la realidad es que hoy en día es muy complicado, ¿no? En mantenerte en un lugar sin que te reconozcan, si te vean con los medios de comunicación, con las redes sociales. Pero creo que ahí sí lo que falta es justamente que se pongan en las pilas y comiencen a hacer el trabajo. Y sobre todo, si hay indicios, aunque no lo acepten, de que trabajó en el gobierno, creo que es mucho más sencillo
seguirle las pistas. Hay casos de funcionarios que les cometen algún robo, ¿no? Muy simple a veces, y en cuestión de minutos se encuentran a los responsables por cielo, mar y tierra. Entonces, no me explico cómo es que no pueden dar con este sujeto y, por supuesto, con el resto de los que están también en fuga. Ahora ya hay cámaras de seguridad en todos lados, ¿no? No solamente las del gobierno, sino las que la misma sociedad ha colocado precisamente para tratar de sentirse más seguras, o sea, de generar un ambiente más seguro ante la inacción precisamente de estas autoridades. Sí, sin lugar a duda creo que hace falta voluntad, voluntad política para poder detenerlo, pero también, pues estas complicidades implica que al momento en que lo detengan puede él delatar a otras personas o poner a otras personas que puedan haber cometido delitos y eso por lo que también muchas veces no actúan. Entonces, qué lamentable que se pudiera poner por encima de un bien social este tipo de cosas o cuestiones políticas y no atender la justicia a una mujer que fue asesinada, bueno, en este caso ya tres mujeres que fueron asesinadas, a un jovencito y a una pequeña que está debatiéndose entre la vida y la muerte. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. Déjenme comentarles que el pasado 11 de marzo, las organizaciones de Yureni AC y Colectivo Mujer y Utopía AC, junto con el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, emitieron un pronunciamiento conjunto para demandar una acción coordinada de las autoridades de Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. Esto ante la crisis de desapariciones y violencia contra las mujeres y niñas en la región. En este pronunciamiento destacaron el hallazgo de los cuerpos en la carretera Oaxaca-Puebla, en el que se encontraron cuerpos de al menos 8 jóvenes con signos de tortura en un vehículo abandonado. Estas víctimas, presuntamente de Tlaxcala, habían sido reportadas como desaparecidas. Las organizaciones denuncian la falta de información oficial y la criminalización de las víctimas y también señalan el descubrimiento de un posible campo de exterminio en Jalisco. En este se hallaron más de 400 pares de zapatos y maletas en un rancho de Teuchitlán, lo que sugiere que la desaparición masiva de personas es un acto que se está realizando. Este hallazgo fue resultado de la búsqueda de familiares ante la inacción del Estado. Mencionaron que la crisis de desapariciones en México evidencia la magnitud de la crisis de desapariciones y la necesidad de una respuesta estatal efectiva con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. También las organizaciones han documentado rutas utilizadas por redes de trata de personas en la región de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, confirmadas por organismos nacionales e internacionales. Y cabe destacar que en septiembre de 2022 se presentó un informe ante la Comisión Especializada de Desapariciones de la ONU sobre justamente la desaparición de mujeres y niñas y su relación con otros delitos de género. Sin embargo, dicen que la respuesta del Estado es insuficiente, lo que permite que la violencia se profundice en la impunidad. Estas organizaciones piden que haya una coordinación efectiva de las autoridades de Oaxaca, Puebla y Tlaxcala para atender los crímenes contra mujeres y niñas. Las organizaciones, les repito, Yureni, Colectivo Mujer y Utopía AC y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio,
También expresaron su profunda preocupación por la crisis de desapariciones en México, especialmente en esta región, y critican la ausencia de un análisis que considere la interconexión entre las desapariciones, la trata de personas, feminicidios, crimen organizado y otras formas de violencia en la región. Señalan que la falta de coordinación entre los estados ha agravado aún más esta crisis y aumentado las violaciones de los derechos humanos. Las organizaciones apuestan por la difusión de información para prevenir riesgos de desaparición, como lo son los 5 pasos para la búsqueda de personas desaparecidas y la campaña radiofónica Hasta encontrarles. También realizaron un llamado directo a la Presidencia de la República en el que están exigiendo un análisis de contexto regionalizado para comprender la magnitud del problema y aplicar políticas efectivas, así como investigaciones con perspectiva de género y acompañamiento a familias de las víctimas. También piden una coordinación efectiva de autoridades para atender crímenes de tortura, homicidios, feminicidios y trata de personas y garantizar el acceso a la justicia, la reparación del daño y la no repetición de hechos atroces. Es decir, estas organizaciones denuncian lo que hemos estado conociendo, reconociendo en los últimos días, en las últimas semanas, con todos los hechos de violencia que ha habido en el país, y es esta grave crisis de desapariciones en México, pero también la falta de respuesta efectiva del Estado, y están exigiendo acciones concretas para garantizar justicia y seguridad a las víctimas. Creo que estos dos hechos, ahora con el hecho que se acaba de dar a conocer sobre también una fosa clandestina o estos que les llaman los lugares de exterminio, que también se dio a conocer ahora en Tamaulipas, es una clara llamada, ¿no? Que están haciendo estas organizaciones y, por ejemplo, conocemos que el estado de Tlaxcala y de Puebla son estados que siempre han estado teniendo trata de personas, no es nada nuevo. Lo que pasa es que no se ha resuelto cuando estos dos estados siempre han tenido ese tipo de violencia o delito de trata de personas, pero ahora se está llevando a otros estados y justamente creo que es importante el reconocimiento que hacen. Antes como que los delitos los veíamos por separado. Un grupo delictivo hace trata de personas, otro grupo desapariciones, otro se encarga del narco. ¿Sí me explico? Y ahora lo que ellos dicen es que evidentemente todos estos delitos se están gestando, pues no lo quiero decir así, pero de manera coordinada, ¿no? Ya no nada más es un delito, sino que hay una red que está trabajando en hacer todos estos delitos con un solo propósito, que finalmente es lo del narcotráfico. Cuando tú observas las imágenes que se están dando a conocer, pues te da pavor el hecho de pensar que la mayoría de los jóvenes que estuvieron en ese lugar eran pues adolescentes, quizá un poco más grandes, que tenían ganas de obtener un trabajo, porque se supone que fue la manera en la que los captaron, jovencitos que llegaron a ver una entrevista de trabajo y que finalmente fueron obligados a formar parte del crimen organizado o asesinados si no accedían o no les servían, ¿no? Y te quedas pensando, después de ver todo esto, pues ¿cómo es posible que no exista una crisis de desaparecidos en México, cuando estamos observando que es el modo en que se ha aceptado que se trabaje, ¿no? O sea, ya se desapareció. Hay una comisión encargada de ver qué es lo que ha pasado con estos casos y es totalmente inservible. Hoy estaban haciendo acto de presencia, de hecho, en Jalisco,
propiamente en estos lugares, en estos centros de exterminio. Y yo me quedé pensando, o sea, ¿a qué van? No tienen técnicas, no tienen pues ninguna idea o estrategia para realmente hallar a las personas, que se debería de buscar a las personas con vida, no buscar cuerpos. En este caso, pues ahí los que deben de estar son pues las autoridades para realizar las investigaciones, para dar con los responsables. O sea, digo, obviamente lo que quieren las personas que tienen parientes desaparecidos es saber dónde están, ¿no? Encontrar aunque sea los cuerpos para poder enterrarlos, por supuesto. Se entiende perfecto, pero realmente a mí me parece una burla y un desperdicio esta comisión que no ha dado ningún resultado. Claro, y también sabemos que, bueno, vi por ahí un video en el que una de las madres buscadoras decía que ya se había señalado, bueno, en este caso el de Jalisco, el centro de exterminio de Jalisco, que ya lo habían mencionado, ya les habían dicho que los dejaran investigar, que hicieran un cateo, que fueran a, pues sí, a ver qué es lo que estaba pasando ahí, y no les hicieron caso. No les hicieron caso hasta, pues apenas unos días, ¿no? Que es terrible, es lamentable. A través de los videos que estas madres buscadoras han estado realizando de los objetos, de pues sí, de prendas de vestir, algunas carteras, tarjetas de, identificaciones y demás, la gente ha podido ver que ahí estuvo su familia y es lamentable, es muy triste porque pues escuchaba igual la historia, es que han surgido muchas historias. Escuchaba la historia de una esposa que decía, esa es la ropa de mi esposo con la que se fue, dicen que iban a la tienda, y varios tipos armados los interceptaron, se llevaron al señor y ya no lo volvió a ver, ¿no? Y dice que es la ropa que ella le había puesto, que ella sabía cuál era, qué era lo que se había puesto, qué era lo que tenía, qué era lo que llevaba. Y cuando vio la playera, las botas, pues se dio cuenta de que pues ahí habían asesinado a su pareja, ¿no? Entonces, pues a final de cuentas ya, pues descansa un poco la familia de saber en dónde están, de poder, pues sí, de poder llevar los restos a algún lado, hacerles algún funeral, pero no debería de ser así, no debería de ser así la historia, ¿no? Como lo mencionas, Ivonne, deberían de estar encontrando los vivos, o sea, ya para qué, ay, sí, miren, encontramos tal y cual fosa clandestina, ¿no? Llena de huesos. Ay, búsquenle, ¿no? Rásquenle a ver si encuentran. O sea, no. De verdad que creo que están haciendo muy mal el trabajo. Como dices, las comisiones no están funcionando. Que las reestructuren, que metan a más criminalistas, que me explico, o sea, que de verdad metan a gente que sabría cómo hacerlo, buscar dónde, no lo sé, ¿no? Fíjate que justo en este caso de Jalisco, el ejército hace un comunicado en el que dicen las acciones y mencionan este lugar en septiembre de 2024. Lo refieren como que encontraron a una persona secuestrada, dos personas secuestradas, un cuerpo y que detuvieron a 10 personas en ese lugar en septiembre de 2024. Y lo dejaron ahí y hasta apenas hace unos días que se da a conocer este tema, entonces quiere decir que la fiscalía sí conocía del lugar, que de hecho el lugar está muy cerca de Guadalajara, ¿no? No es un lugar apartado lejos de conocimiento y que evidentemente las autoridades, ¿no? Conocían de este lugar. Es justo ahí donde yo me pregunto cómo a estas alturas todavía nos podemos o se quieren justificar haciendo omisión de la información que es evidente que tienen presente. Eh, Cuando tú encuentras zapatos, ropa, ¿no?
dicen que es porque no hay cuerpos y entonces, ¿qué delito vas a acusar o de qué los vas a acusar si no hay cuerpos o no hay evidencia? Eso es gravísimo, porque entonces, ¿qué quieren hacer? Que no nos demos cuenta de las cifras reales de la cantidad de gente que ha sido asesinada a manos de la delincuencia. Y entonces, jamás, o se me hace muy complicado, otro en Tamaulipas, pero ¿cuántos más deben de estar ahí con estas cantidades tan grandes? Entonces, creo que sí es importante, ¿no? Que ya se tome en serio a nivel federal, como decían las organizaciones, un llamado a la presidenta para que realmente ponga ojo a los estados, porque desafortunadamente o afortunadamente estos casos los llevan las fiscalías estatales. Y yo creo que ahí debería de haber una intervención por parte de las autoridades federales que de alguna manera están más alejadas de tener esta complicidad con la delincuencia de los estados, ¿no? O a lo mejor ser amenazados o no sé, se pueden jugar muchas cosas, pero entonces meter autoridades o gente que pueda trabajar en lugar sin poner en riesgo su vida y su trabajo, porque a lo mejor esa es una de las razones, yo no sé, por las cuales no han actuado o por la complicidad de las autoridades tanto municipales como estatales. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Hay que echar un ojo profundo en cómo se está gestionando ese tipo de delitos y hasta dónde se puede y se quiere llegar. Y lo que piden las organizaciones es muy claro, ¿no? Seguridad, que se cree realmente una verdadera estrategia de seguridad para que las personas puedan vivir en paz. O sea, ya se sabe que hay narcotráfico en México. Digamos que ya sabemos cuál es el problema. La cosa es implementar una estrategia para detenerlo, porque además hay una gran cantidad de personas que han sido desplazadas de sus hogares por los altos índices de violencia, porque llegan los grupos de crimen organizado a apoderarse de comunidades enteras. O sea, esto que estamos viendo de los campos de exterminio es en realidad la punta del iceberg del terrible problema que tenemos en México. Pues está muy claro, o sea, es muy evidente el pago de piso en la mayoría de los establecimientos, que te exigen cantidades exorbitantes. O sea, si las personas están trabajando no es por gusto, ¿no? Obviamente es para mantenerse, para tener una vida mejor. Y llegan estos tipos y te ponen cuotas para que tengas que pagarles, o sea, por que te dejen trabajar, porque si no, llegan, te balacean, te encienden el negocio, o sea, es terrible la situación de violencia en la que se está convirtiendo nuestro país. Sin lugar a dudas es necesario, pues, terminar con estos grupos de crimen organizado que están, pues sí, siendo un cáncer en nuestro país. Sobre todo también, o sea, justo, ¿no? Las aristas que tiene. Hace un rato Ivonne mencionaba que estos jóvenes son reclutados con la promesa de un trabajo, generalmente como seguridad, y también por ahí escuchaba, si tú ves que te van a ofrecer un super sueldo, que te tienes que mover, ¿no? Ahí hay algo que debe de brincar y entonces evitar ir a la entrevista de trabajo, sin embargo, la necesidad por un trabajo es mucha. Vemos lo que tú mencionas, Joana, el cobro de piso. Vemos la trata de personas, ¿no? O sea, en realidad son muchos ya los delitos que se están cometiendo y aunado, ¿no? A que si quieres cooperar, pues entonces le tienes que entrar y si no, de todas maneras, te van a asesinar. ¿No? O sea, es realmente grave lo que está sucediendo y yo creo que un gran paso que podrían hacer las autoridades es reconocer que hay un problema, porque creo que todavía no lo reconocen. Lo siguen negando tanto los gobiernos municipales, estatales como federales, y si no lo reconocen y
echan cartas en el asunto, no sabemos a qué niveles podríamos llegar. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. Estamos ante lo que parece ser un nuevo Me Too en México y esperemos de verdad, de todo corazón, que este no se apague con tantita agua. Dos booms que se están presentando, dos fuegos que se están prendiendo en redes sociales, y es por un lado una página que se llama Criminología Feminista. Es son un grupo de mujeres metidas en criminología. Ellas estudiaron criminología en un sistema tradicional y han creado sus propias formas de estudio para darle una visión feminista a la criminología. Si ustedes tienen oportunidad o les interesa el tema, métanse. Es importante reflexionar sobre todas las materias de estudio que nos han enseñado a lo largo de nuestras vidas, porque sí, efectivamente, muchas de ellas están plagadas de estos estereotipos y se han venido reproduciendo y aceptando por las nuevas generaciones. Y bueno, en esta página lo que hacen es evidenciar a profesores de criminología que han sido acosadores. De una que empezó a hablar, ya saben cómo esto se va desatando, empiezan las demás a levantar la voz. Son, pues, ejemplos con fotografías de capturas de pantalla de cómo estos profesores, en lugar de pues dar una clase, lo que hacían era acosar a las chavas. Son profesores que son reconocidos en el ámbito. Muchos de ellos han intentado pues desligarse, pero tal parece que son como una especie de clan que se han venido formando como una onda de vacas sagradas en el mundo de la criminología, y que son un grupito, ¿no? Y dentro de este grupo, les digo, empiezan a sacar sus comunicados individuales de yo me deslindo de fulano de tal porque pues no tengo nada que ver con lo que él estuvo haciendo, sus prácticas, yo no sabía, y pues resulta que pum, empiezan a sacar estos comunicados, y en respuesta empiezan las denuncias de mujeres que dicen, ah, tú a mí me violentaste por esto y esto, hiciste aquello. Y bueno, hasta el momento se habla de profesores con nombre Vladimir, Rubén, Iván, Alfredo, Alan y otros violentadores. Todos ellos tienen alrededor de 3 a 5 denuncias cada uno, y todo se habla o todos están enfocados en denuncias que tienen que ver con acoso sexual de profesores a alumnas, o incluso ya en el ámbito laboral, porque pues obviamente son profesionales, están metidos ya en trabajos donde también empiezan a tener insinuaciones con sus subordinadas. Esto ocurre en criminología feminista. Pero también hay otro caso que tiene que ver con gimnastas en el estado de Nuevo León. Yo cuando empecé a ver la información, igual me hizo recordar mucho, pues, esta asociación de gimnastas en Estados Unidos, y este tipo que eh, se apellida Nazar, que abusó de cientos de jovencitas por, pues, tener totalmente autoridad en ese ámbito, y muchísimos años trabajando, en donde era ya tal el descaro de este sujeto que muchas veces abusaba de ellas delante de cámaras. Estaban grabando y las tocaba. Y pues estas chicas, en algún momento de tan natural que ocurría, ya no sabían si realmente estaban siendo abusadas o había una onda de, híjole, estaré exagerando, a lo mejor esto es normal, ¿no? Y bueno, lo que está ocurriendo en Nuevo León es la denuncia para 2 profesores en particular, uno identificado como Damaso, el otro no recuerdo su nombre, si encuentran el dato por ahí.
y si no, ahorita se los doy. Y estos sujetos son profesores eh, distinguidos también y que tienen dentro de su modus operandi el seducir a las jovencitas, el encerrarlas, el abusar de ellas, tal cual como profesores con autoridad. Las han subido al carro y las han intentado pues abusar de ellas dentro del vehículo, cuando se van de viaje. A las competencias también lo han hecho y incluso pues se habla de una mujer, la mamá de este tal Damaso, que sabía de los abusos y que en lugar de poner un alto, porque supone que ella es como la directora del instituto o algo así, en lugar de poner un alto, lo que hizo fue decir, no, no te preocupes, él hace eso porque te ama. Entonces, no te sientas ofendida, al contrario, él te ama mucho y pues por eso, sin observar que lo que está ocurriendo ahí es una situación de violencia. Hay complicidades, vamos, hay complicidades. Y insisto, como ocurre en la mayoría de las ocasiones, cuando se dan este tipo de denuncias, empieza una y las demás chavas, las demás chicas, las demás víctimas empiezan a alzar la voz. Los abusos de estos sujetos eran en contra de niñas, 5, 10 años, perdón, 7, 10 años, 7, 10 años, más o menos las edades en las que estas niñas eran abusadas. Sí, es estas relaciones de poder en las que los abusadores, pues obviamente se aprovechan de la situación en la que se sienten, pues obviamente con el poder de violentar a todas estas chicas que se encuentran a su tutela o bajo su tutela. Tenemos este caso de profesores en los que obviamente son chicas de más edad, pero que a pesar de que tienen pues edad como para que digas, es que, ¿por qué no hablaban, no? Porque es lo primero que vemos en las notas periodísticas que llegamos a encontrar que dicen, es que ¿por qué hasta ahorita? A ver, ¿por qué hasta ahorita? Por seguramente es pues no sé, le quieren hacer daño o causar daño a los pobres hombres, ¿no? Estos acosadores asquerosos, ¿no? O sea, obviamente, como menciona Ivonne, hay veces que tú misma, por no sentirte atacada con estas estúpidas preguntas de por qué hasta ahora, de qué, o a lo mejor te gustaba, ¿no? Porque pues igual y sí, ¿no? O sea, tú como persona abusada, como persona, como mujer agredida, obviamente te sientes aludida, sabes cómo va a reaccionar la gente, que a lo mejor no te van a creer, que se van a poner del lado de la otra persona, porque estos estos, este, estos agresores obviamente no van con bandera diciendo que son agresores. Se portan bien, son las mejores personas que te puedes encontrar por la calle, son las mejores personas que están conviviendo, ¿no? Obviamente con sus alumnas, mira qué buena onda, les enseñan tanto, mira, la está reconfortando, ¿no? O sea, no, hay que tratar de evitar este tipo de comportamientos, este tipo de situaciones en las que juzgamos sin saber, ¿no? Estas chicas ya se atrevieron a hablar, hay muchas denuncias que obviamente respaldan lo que todas y cada una de las chicas dicen. Y pues bueno, en el caso de las niñas, es impensable que digas que por qué no lo hicieron antes, ¿no? Cuando ellas ni siquiera saben qué es lo que les están haciendo, hasta que, no sé, a lo mejor lo ven en la escuela, hablan con sus papás, no sé, son muchas situaciones. Esperemos que pues consigan justicia tanto las chicas como las pequeñas que fueron agredidas, abusadas y que estos agresores sean, pues obviamente, pues castigados, ¿no? Con todo el peso de la ley que se merecen, pues no sé, ya, por ahí alguna cosa química para bajarles las hormonas a estos agresores. Y sobre todo,
abuso de niñas que no se percatan, pero que también tiene que ver que al crecer te das cuenta de lo que estaba mal y que de lo que te hacía sentir incómodo. Y creo que eso era lo que ellas mencionaban, algunas de ellas, ¿no? Que en el momento no denunciaron porque no se dieron cuenta o no se percataban porque pues era su entrenador, era esa persona de confianza. eh, y además, también de las cosas que ellas reconocen es que hubo un abuso psicológico también por la manera en que les pedía, ¿no? O les exigía que trabajaran. Y yo por ahí vi de que la Fiscalía del Estado señalaba que este señor Damaso tenía una denuncia desde el 2015 por atentado al pudor. Y entonces volvemos a lo mismo. No son las primeras veces, ¿no? Que estas personas cometen un delito, hay un precedente, pero ese precedente no sirve de nada porque no se lleva a cabo ningún tipo de sanción. Ahorita sí sale la comisión, ¿no? La Federación Mexicana de Gimnasia y se pronuncia contra este abuso en contra de las gimnastas, pero en realidad, ¿no? ¿A poco no oyeron, hubo rumores o algo que les hiciera saber con anterioridad que este tipo de situaciones se estaba dando? Ojalá y espero que este tipo de situaciones que están siendo tan constantes ya deje o permita que se dejen de hacer omisiones por parte de las autoridades y entonces que se tomen en serio desde un principio, porque creo que ese es uno de los grandes males que tenemos, ¿no? Ya había matado a su primera esposa, estaba ahí pendiente cómo había muerto la segunda, en el caso que nos comentabas, Joana, en el principio, ya en el caso que yo les comentaba sobre este crematorio en Jalisco, había una denuncia de hechos en 2024 en septiembre, y no se investiga, y lo mismo ocurre aquí, ¿no? Ya había una denuncia previa en 2015, pero las autoridades no están actuando. No quisiera pasar por alto el hacer énfasis en esto que comentan ustedes. Cada víctima tiene un proceso diferente y puede que tarde 2 semanas en hablar sobre el tema o años en hablar sobre el tema y muchas veces no hablarlo. O sea, puede ser que su mismo cuerpo, mente, no le permita debido al gran trauma que le puede estar generando, ¿no? Estos sujetos ocasionan afectaciones físicas y psicológicas en un nivel que no podemos ni siquiera medir. Y luego lo comparas con los castigos que pueden recibir, que en realidad son muy, pues, sencillos, porque a ellos no se les generan traumas, ¿no? Ellos pueden seguir con sus vidas como si nada. O sea, quizás sí van a estar en la cárcel, en reclusión, pero ahí tienen alimentos, tienen espacios donde puedan convivir, tienen, o sea, las cárceles mexicanas no son las mejores, por supuesto que no, pero tienen condiciones para poder sobrevivir sin problema. Y sin embargo, las víctimas de estos sujetos pues tienen que pasar por terapias y por una serie de cosas para poder tener vidas sanas y pues saludables, ¿no? Entonces todo eso sigue siendo minimizado y no teniéndolo en cuenta por parte de las autoridades encargadas de hacer justicia. Matices. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden, chicas, estamos esperando sus comentarios. Mándenlos a nuestras redes sociales aquí en cimacradio.org y también, por supuesto, las redes sociales de Matices. Gracias, Joana. Gracias, Ale. Gracias a chicas, como siempre, un placer estar aquí y a todas las personas que nos escuchan. Espero que les haya gustado el programa. Sé que no son temas muy agradables, pero son temas para reflexionar, para analizar y como dice Ivonne, mándenos sus mensajes, qué temas les gustaría que tocáramos y nos vemos la próxima semana.
Así es importante alzar las voces y también aprovecho para mandarle una felicitación a CIMAC Radio, ya que la Embajada de la República de Alemania y Francia le otorgaron la primera mención honorífica del Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos Gilberto Bosques 2024 y dentro de la información de SIGMAC Radio, ¿no? Y estamos convencidas de ello, que es que la libertad de expresión es fuente de poder para las mujeres. Les mandamos también pues nuestro reconocimiento a CIMAC Radio por el trabajo que están realizando. Ay, sí, por supuesto. Muchísimas gracias también por el espacio y permitirnos estar aquí compartiendo el programa de Matices aquí en CIMAC Radio. Chicas, muchas gracias. Recuerden, aquí está su manada. Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices.